retrato de un presidente que rompió el molde del protocolo y fue protagonista de una larga historia. El pintor franco-argentino Numa Airinac lo pintó como retrato oficial de Juan Domingo Perón, pero el presidente había decidido incluir a Evita en la obra. Estuvo exhibido hasta 1955, cuando un golpe militar ordenó la destrucción de todos los símbolos del peronismo. Sin embargo, alguien lo salvó de las llamas y lo escondió durante casi 30 años. Hoy, gracias a su restauración, ocupa el lugar que por historia merece. El primer contacto que tuve con la obra fue trabajando en el programa de conservación del patrimonio en el Ministerio de Economía, donde nos llaman para asesorarlos o ver una obra. Venimos acá al Museo Casa Rosada y bueno, nos dicen que es el retrato presidencial de Perón y Evita, y que bueno, le habían hecho unos daños. El cuadro se exponía y en un momento entra agua al museo, porque era uno de los problemas que tenía antes este museo. Lo sacan, lo dejan en un pasillo mientras solucionaban los temas de sala, en un lugar donde no había cámaras, y ahí atacan al cuadro, a ella nada más. Tenía un rayón en el cuello, los ojos pinchados con unos agujeritos, y también a la altura de la cola del vestido tenía otro pinchazo. Y bueno, básicamente lo que querían era restaurarla y solo tratar ese aspecto, el rayón y los puntazos que tenía. Los daños que tenía Evita desde el punto de vista histórico también eran como muy representativos, ¿no? Solo la habían dañado a ella. En un lugar se alcanzaba a leer, que no estamos muy seguras, pero como escrito con virome roja, decía Rojas. A bordo del crucero General Belgrano llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones contra el almirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la Revolución Libertadora. Cuando el coordinador de Patrimonio Naranjo me encarga la obra, recuerdo que, bueno, primero me llené de emoción, de orgullo. Le sugerí si podía hacerlo con Natalia y por eso lo hicimos con ella y le pusimos mucho amor. Desde el momento en que vi el cuadro me di cuenta como que sí, era la obra que yo quería restaurar, esa obra. La obra de Numa la hemos recibido a principios del 2010. El trabajo de restauración duró 9 meses y fue entregado al Museo del Bicentenario a fines en diciembre del año 2010. En 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno de Perón y prohibió la utilización y exhibición de cualquier símbolo peronista. La quema de los cuadros de Juan Domingo Perón y Eva Duarte se hacía en actos públicos, cuyos registros fílmicos aún se conservan. Sin embargo, alguien que nunca dijo nada, escondió el cuadro de Numa. Y ese cuadro inédito milagrosamente sobrevivió hasta nuestros días.
Inmediatamente después de la Revolución del 55, de 1955, la llamada Revolución Libertadora, dictó ya el primer presidente Lonardi y reafirmó el siguiente Aramburu, que todas las imágenes de Perón, las imágenes de Evita, fueran destruidas. Se destruyeron enorme cantidad de obras, entre ellas todos los cuadros y todos los bustos de Perón y Evita, excepto algunos que se salvaron por algún tipo de cuestiones. Este cuadro, que presumiblemente es el que estuvo exhibido junto con otra copia exactamente igual, copia no, otro original que era también de Erignac, podría haber estado exhibido en el hogar de la empleada, donde había otro idéntico a este, se salvó y podemos asegurar con una certeza casi total que el cuadro fue sacado subrepticiamente en el momento antes de su quema, porque fue no extraído del marco y desclavado del bastidor, sino que fue cortado con una trincheta al ras del marco y sacado, enrollado, que puede haber sido sacado enrollado entre las ropas, incluyendo piernas de pantalón y saco, por ejemplo. Lo habían doblado al medio, a lo largo, y lo habían enrollado, porque tenía craqueles en sentido horizontal, y al sacarle todos los repintes nos dimos cuenta que tenía todo un faltante justo a la mitad de la obra, vertical. Nunca supe quién lo rescató, digamos, quién lo salvó, ni por qué. Me imagino, pero no. Lo que pasa es que, qué sé yo, para mí es como obvio la respuesta, ¿no? Yo también lo hubiera hecho. Mi abuelo en su momento se dedicaba a hacer retratos de la gente de la época, tanto de la aristocracia porteña como de Córdoba, como de Pigüé, como campesinos, gente de toda índole social, y fue bastante reconocido socialmente en Buenos Aires como retratista. Inicialmente él entró en relación con la familia oficial de la presidencia a través de la madre de Evita, a quien fue la primera que retratara en su momento. De la familia estuvo con Juan Duarte y estuvo con Evita. Un día sonó el teléfono en la casa de él, aquí en Buenos Aires, un llamado de la Presidencia de la Nación, y él, en su ámbito bohemio, con sus amigos de por medio, no dudó que se trataba de la broma de algún amigo. Entonces cortó el teléfono diciendo, bueno, hablemos en otro momento. Vuelve a sonar el teléfono. Bueno, en la tercera llamada dio credibilidad al asunto y entendió que se trataba de la presidencia, que lo estaban localizando, buscando para hacer un retrato de Perón. Mi abuelo era francés y apolítico para un país como Argentina. La política no era parte de sus preocupaciones diarias. Sin embargo, cuando lo llamaron de presidencia, bueno, se creó una especie de confusión en la familia porque no se sabía qué significaba convertirse en el pintor oficial de una figura como Perón. Y no dudó en acceder y aparentemente cayó seducido por el encanto del carisma de Perón y volvió maravillado de su primer encuentro con él, y aparentemente todas las sesiones en las que Perón posaba para los cuadros eran sesiones de comunicación entre dos amigos que hablaban sobre la vida. No así con Eva, porque Eva estaba siempre muchísimo más ocupada con todas sus actividades
Entonces los cuadros que se hicieron a partir los cuadros de Evita se hicieron a partir de fotografías o de algunas instantáneas así de posar, pero no demasiado tiempo. Este cuadro fue pintado a fines de la década del 40 como retrato oficial del presidente de la Nación. Los presidentes de la Nación siempre se les realizaba al comienzo de su mandato una pintura al óleo para que fuera la representación oficial del presidente. En estas representaciones siempre el presidente aparece de frac o vestimenta militar de gala, si era militar, y la banda presidencial colocada. En este caso Perón cumple con ese requisito, pero tiene dos particularidades que se dieron por primera y única vez. En primer lugar, que el presidente aparece acompañado por la primera dama, en este caso por María Eva Orte de Perón, Evita. Y el segundo caso, que es que el presidente de la Nación aparece sonriente. Todos los demás están serios, como se pensaba en su momento, corresponde a una pose una pose oficial. Me tocó intervenir más el retrato de Perón y bueno, sobre todo la cara en el momento de la integración cromática. Sí, la cara, la parte de la sonrisa, este doblez que había tenido la obra justo lo corta a Perón a la altura del ojo, la boca y bueno, y sigue hacia lo largo del cuerpo. Y bueno, justo la sonrisa tan emblemática en este cuadro porque él quería que lo representen como con esa sonrisa gardeliana que tiene, bueno, fue como recuperar ese pedacito de sonrisa que parecía como cortada, ¿viste? Si se decidió que estuviera sonriente, habrá sido una decisión de él y del artista y de Evita, a lo mejor que entre los tres han decidido esto. Pero no es que de ninguna manera que Perón haya decidido, que alguien haya decidido tener un parecido con Gardel en este momento, porque si no siempre hubiera aparecido en esa pose y riéndose para... No es así. El cuadro que había estado 30 años escondido fue recuperado en un remate en 1994. Sin embargo, la agresión ideológica lo tuvo una vez más como víctima. 6 años más tarde llegó la restauración definitiva. Una restauración que sacaría a la luz detalles de cómo fue escondida la obra. El retrato oficial de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, que hoy se expone en el Museo del Bicentenario de Buenos Aires, estuvo escondido durante 40 años. Más de una década después de recuperada la democracia en la Argentina, esa persona que arriesgó su vida por un cuadro cuando la dictadura de entonces había ordenado su destrucción, decidió rematarlo en una subasta pública. En ese remate comenzó el final de esta historia. La primera vez que lo vi fue cuando el profesor Gandulia trajo el catálogo que se remataba en un remate público en Buenos Aires y me impactó mucho el cuadro. Yo venía era muy joven, tenía 20 y pico de años y no tenía mucha información. Venía de una familia donde no se hablaba mucho de ese pasado reciente que era el peronismo. Y me impactó el cuadro por lo que después fui descubriendo, por la pose, por todo lo que transmitía directamente y esa imagen. No fue fácil convencer al gobierno de la importancia de un objeto histórico, porque a veces no se cree que recuperar el pasado sea tan importante o que a veces las cosas de cultura pueden esperar. Y ahí, en ese momento, Gandulia hizo mucha presión es aquí y ahora. O sea, ese cuadro se pierde porque es un remate público y es una oportunidad, es una noche, un día.
1995, salió a la venta en una casa de remates, junto con otro cuadro de Evita Perón, exactamente igual, que ese sí tenemos la seguridad de que estaba en el hogar de la empleada, porque tenemos fotografías de gente observándolo ahí, un retrato que estaba Evita sola. La identidad de la persona que mantuvo el cuadro guardado y que lo sacó y lo llevó a la venta, los cuadros, porque el otro también era de Evita y presentaban las mismas condiciones de corte y de rajaduras, nunca la pudimos averiguar. Y en ese remate yo estuve presente, estaban mis padres, veíamos pasar una obra maravillosa, no nos pertenecía, pero uno en el fondo, aunque no tenga la autoría de la obra, saber que eso fue hecho por manos de mi abuelo o mi padre, recordar cuando su padre volvía con anécdotas de ese momento, no deja de ser importante y conmovedor. Con Natalia tenemos la costumbre de sentarnos una a la derecha y la otra a la izquierda, ¿no? Porque nos resulta cómoda, y a Natalia le toca la cara de Perón y a mí el lado derecho, que me toca la figura de Evita, que fue la que fue atacada, ¿no? Le rayaron los ojos, el cuello, le dan un puntazo en el ojo, en el vestido. Fuerte hacer eso. No sé si le hablas al personaje, hay cuestiones que sos técnica, no le hablas al personaje. Sí te tomas molestias de, por ejemplo, las alhajas que tiene ella, estudiarlas un poco más, el anillo que tenía cierta forma y en la restauración anterior, la cual eliminamos y volvimos a hacer, no era en espejo y tenía cierta forma, y tratar de concentrarnos en eso en base a las fotografías y a la cuestión real, ¿no? De cómo eran las alhajas. Entonces, vos cuando restaurás no solamente ves con qué lo vas a pegar, con qué lo vas a pintar y demás, sino también investigás y ya eso, empezar a ver fotos que había sido retratada con sus alhajas, que era el vestido que usó para la inauguración para un evento del 25 de mayo en el Teatro Colón, en una gala, etc. Eso te va llevando a un conocimiento del personaje y te involucras de otra manera. En un primer momento pensamos que era un vestido de Dior, después la familia Álvarez Rodríguez me dijo que el vestido lo tenían, descubrimos que era un Jacques Fat. Jacques Fat era un diseñador francés que fallece a fines de los años 40 y que es de alguna manera la inspiración y la competencia de Dior. También de una línea muy parecida por contemporaneidad. Luego aparece el vestido y así fuimos uniendo todas las partes que tiene el cuadro. El cuadro tiene, digamos, de alguna manera es vanguardia, ¿no? Más allá de lo estético, es vanguardia en la composición. Perón es un personaje muy extraño con respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque en el 45, cuando inicia su campaña para lograr la primera presidencia, incluye a Eva. Tema que recogen los medios extranjeros y que acompañan y fotografían. El retrato oficial, la primera foto oficial de Perón con banda, que son los atributos de mando, la banda y el bastón, está él parado y Eva sentada, ¿no? Como los retratos de familia tradicionales, pero está dando un lugar a la mujer. Es la primera y única vez que un mandatario se retrata con los atributos oficiales con la primera dama. Y cuando se manda a hacer el retrato oficial por Numo de Iriñac, vuelve a suceder esto. Es la primera vez que en un retrato oficial pintado al óleo el mandatario está con el atributo de mando, con la banda y con la primera dama. Poco a poco el cuadro fue recuperando su brillo. El rostro del presidente volvía a tener la sonrisa elegida. La cara de Evita dejaba atrás los daños y las restauradoras comenzaban a saldar una deuda cultural con la historia.
luz que aparece en el vestido es genial, o sea, representa, cuando vos ves al vestido en vivo y en directo, te das cuenta que el artista volcó eso en esa obra, ¿no? Y claro, cuando estaba sucio, con el barniz oxidado, todo eso por ahí no se apreciaba, pero sí lo podés, y pudimos ver esos, ¿no? Marcar esos blancos, esos puntos blancos, esos brillos que el artista puso, poder interpretar eso, ¿no? Porque a veces, más que con el personaje, que era muy importante, el personaje que me toca a mí, es la conexión un poco con el artista, tratar de entender qué quiso hacer. Es el que la retrata en La razón de mi vida, es el ícono, ¿no? O sea, Madonna la representa Evita con el rodete, no esa Evita combativa de pelo suelto. Entonces, es el artista que la retrataba oficialmente y sabía muy bien qué estaba haciendo y qué quería mostrar y de qué manera lo quería mostrar, ¿no? Por algo solamente era él. Una vez que claro, que se terminó con toda la parte de la integración de los colores, de la parte estética, dijimos, bueno, listo, ya está, esto ya está listo para llevar, pero claro, no pasaba por ningún ascensor, se complicaba, le íbamos a poner, si se enmarcaba en el ministerio, le íbamos a tener que poner mucho peso para el traslado, entonces dijimos, no, que se enmarque directamente en Casa Rosada. Ver la obra finalizada con marco y todo, recién se lo hizo acá en el Museo Casa Rosada y fue como imponente verlo. Se lo acostó en el piso, se le pusieron las grampas, todo, y cuando se levantó fue como impactante. Y en ese momento fue como una emoción, ¿no? Porque uno ve las figuras que, bueno, ya Evita no tenía más ese tajo que era tan incómodo de ver y bueno, y verlo ahí con todo su esplendor es como que emociona, y más cuando uno lo ayudó a recuperar, ¿no es cierto? Yo creo que mi abuelo no era consciente en su momento de la envergadura de la obra que estaba haciendo. Él era ante todo pintor, entonces intentaba captar la expresión de un personaje, lo que transmitía la mirada, la actitud, la piel, los colores, la textura de la obra. No estaba embebido de la cuestión ideológica del personaje que representaba. Cuando lo exhibimos por primera vez, habíamos puesto por detrás un grabador con una música y un pedazo, un discurso de Eva que dice que de mí se diga que cuando se escriban las páginas que seguramente la historia dedicarán a Perón, que hubo junto al general, está Eva parada al lado de una mujer que le llevó el amor del pueblo y que él convertía en maravillosas realidades, y que esa mujer el pueblo la llamaba simplemente Evita, nada más que eso, Evita. El cuadro no sabemos el título, entonces se llamaba Retrato Oficial de Perón y Evita, porque esa es la manera en que la gente lo conoce. Cuando pusimos esa frase, cuando pusimos ese audio que era agregarle a la imagen una sensación más, sucedió algo muy increíble. La gente se emocionaba y tocaba el cuadro, y sucedía todas las semanas que traían flores. El cuadro vuelve siempre a la vida, y eso es una de las, creo que de las magias que puede hacer la restauración. Como un médico salva vidas, los restauradores de alguna manera vuelven a salvar la vida de los objetos, que si no los perderíamos. Que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vida.